Bien, en la clase anterior nos habíamos detenido justamente en las preposiciones que señalan un lugar y un punto de partida desde el cual se produce un movimiento. Bien, están relacionados con una situación de movimiento. Recordar bien esto para poder aplicarlos correctamente. Y bien, ya tú sabes que este bloque de aquí, o los elementos o las preposiciones que están dentro de este recuadro, están estrechamente relacionados. Bien, esta columna de aquí responde a la pregunta где, es decir, ¿dónde? Y las preposiciones que se encuentran en esta columna responden a la pregunta откуда, ¿de dónde? Muy bien, empezamos con las preposiciones que se encuentran en esta columna que responden a la pregunta где. Cuando tú estás al lado de algo, tú puedes utilizar la preposición u. Bien, en este caso, por ejemplo, esta persona de aquí, bien, está al lado de una pared. Esta es la pared. Bien, esta es la pared. Entonces, si queremos decir que él está parado al lado de la pared, nosotros decimos on u стены. On u стены. El nominativo de la palabra pared en ruso es стена. Termina en a. Стена. Cuando utilizamos la preposición u, entonces ese sustantivo, pared, es declinado en genitivo. U стены. Por eso termina o tiene la declinación u del genitivo. Bien, si nosotros queremos decir que estamos dentro de algo, por ejemplo aquí, dentro de una habitación, dentro de un ascensor, lo que quieras, estamos dentro, bien, utilizamos el sustantivo, disculpa, la preposición v, que nos ayuda justamente, o es el análogo en nuestro idioma en. Y bien, si nosotros queremos expresar una situación de movimiento, tomando como punto de partida esta situación en la que estamos utilizando las preposiciones u y v, entonces utilizamos justamente los o las preposiciones de este bloque. Bien, si yo digo que estoy u стены, estoy al lado de la pared, y si yo quiero decir que, por ejemplo, él está al lado de la pared, on u стены, y si quiero decir que él se alejó, entonces tendría que elegir un verbo que justamente denote esa situación de movimiento y de alejamiento. Entonces ese verbo justamente es adhaditz ataitzi. Adhaditz ataitzi. Adhaditz es el imperfectivo y ataitzi el perfectivo. Bien, entonces si yo digo él se alejó de la pared, entonces yo digo он отошел от стены. Он у стены está al lado de la pared. Он отошел от стены. Él se alejó de la pared. De hecho, que para utilizar esta preposición te tienes que emplear un verbo de movimiento que justamente implique esa situación de alejarse. Si queremos explicar, Ricardo, dime. un favor. Ujú. El ver
No sé si puedes escribir el verbo al ladito del ot, adjadit y itis, ¿verdad? Ajá. Te lo voy a escribir un momento, ahorita. Ya, Pero te lo voy a escribir por el Telegram, ¿ok? No puedo escribirlo ahí porque el sistema no reconoce el cirílico. ¿Ya? Reconoce solamente ¿cómo se llama? El alfabeto español. Ahora te lo voy a escribir. Un momento. El verbo de alejarse es adhajit ataitsi. Ahora te lo escribo. Adhajit es el imperfectivo y el perfectivo es ataitsi. Ya, te lo envié por el Telegram. Bien, entonces, como te decía, si yo quiero, si yo tengo una situación en la que veo que una persona está al lado de algo y digo on u tiene y quiero decir que se alejó de la pared, entonces on atashol от стены. Bien, он у стены, он отошел от стены. Voy a poner aquí on у стены и он отошел от стены. Tú puedes mirar lo que yo escribo en tu teléfono. Si estás con la computadora, puedes mirar lo que estoy escribiendo yo en tu teléfono. Bien. Entonces, la primera frase, on у стены, significa él está al lado de la pared. Y он отошел от стены, se alejó de la pared. Y fíjate que el nominativo del sustantivo que que se está declinando en genitivo es стена, стена, que significa pared. Pared. Te lo acabo de enviar. Bien, entonces, ahora, si yo digo que estoy dentro de una habitación, por ejemplo, o de un ascensor, digamos, por ejemplo aquí, estoy dentro, vamos a decir que eso es una habitación. On комнате. Vamos a ver, on комнате. Vamos a ponerlo aquí. Он в комнате. Он в комнате. Pero si yo, sabiendo que tiene lugar esa situación de que alguien está dentro, entonces cuando yo quiera decir que salió esa persona X de dentro, entonces podríamos decir он вышел из комнаты. Комнаты. El nominativo del sustantivo que se declina en genitivo es комната. Комната означает habitación. Eso debes saberlo. Habitación. Te lo acabo de enviar por el Telegram. Bien. Entonces, cuando quiero decir que él salió de la habitación, si estaba dentro, он в комнате, y si quiero decir que salió, он вышел из комнаты. Por eso utilizamos esto. Como verás, están relacionados uno con el otro, siempre y cuando se dé la primera situación. Se dé la primera situación y se dé una situación de movimiento a partir de la primera. Bien, este es el punto de partida
Bien, en donde se responde la pregunta ¿dónde? Y aquí se da la situación de movimiento a partir de la primera. Bien, por eso es que utilizas esto y están relacionados uno con otro. Hasta ahí, ¿se entiende? Ricardo, una consulta. Mm, El que sale de la habitación, el mensaje que me has mandado es is, ¿verdad? No es ig, ¿no? Porque ig sería no, ellos. viene Ah, ya, ya. is. Bien, Ah, en el que me manda mensaje con ig me manda. a ver, a ver, a ver. Ahora vamos a ver. Hacerle mandado con. A ver, vamos a ver. Ah, sí, tienes razón. Ahora lo corregimos. Un momento. Listo. Ya lo corregí. Un momentito que algo está pasando con el Telegram. ¿Me estás escuchando? Sí, escucho, escucho. Ok. Un momentito que en la computadora se me colgó el programa. Estoy ahorita casualmente. Bueno, la primera parte se entendió, ¿verdad? Sí, se entendió la primera parte. Listo. Vamos a unir. Ya. Entonces, sí me oyes bien ahorita, ¿verdad? ¿Sí me oyes? ¿Sí me oyes, verdad, Jessit? ¿Me oyes bien? Sí, sí, Listo. escucho bien. Bien. Continuamos Я entonces. исключаю. Я слушаю. Я слышу хорошо. Muy bien. Я исключаю. Ajá. Bien, ahora vamos con el otro. Vamos con el otro. Nuevamente, aquí tenemos situaciones de en el que se emplean unas preposiciones en dependencia de situaciones que indican o requieren de la pregunta ¿dónde? Y a partir de esa situación que requirió de la pregunta ¿dónde? Se puede formular la pregunta ¿de dónde? Al igual que en el anterior. Nuevamente. Por ej- Ricardo, sí, no veo dime. la pantalla. Ah, ok. Un No veo momento. la pantalla. Un momento. Sí, ya me di cuenta. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Ujú. Bien, entonces nuevamente explico. Vemos este bloque en el cual vemos situaciones que requieren de la formulación de la pregunta Guille, ¿dónde? Bien, como vemos, digamos que tenemos que esta persona está en un colchón. Bien, está en un colchón. Entonces nosotros decimos on namatrasie. Matraz es colchón. On namatrasie. Где on? On namatrasie. Bien, ¿dónde está él? Está en el colchón. Está sobre el colchón. Где on? Cuando nosotros decimos que saltó del colchón, entonces, no, primero terminamos aquí, después continuamos.
on na matrazi, ¿dónde? Gdzie on na matrazi. Veamos el siguiente caso, después pasamos al otro. Ahora fíjate. On za стеной. Vamos a poner que esto es una pared muy ancha. Bien. O vamos a decirle que esto es una. Vamos a. Sí, vamos a poner que es, que es una pared muy ancha. Bien. Entonces, fíjate. Como él está detrás de esa pared, fíjate. Он за стеной. Он за стеной. Bien. Он за стеной. Está detrás de la pared. Bien. Por si acaso. Он за стеной. Ahora fíjate. Cuando queremos decir, cuando ocurre ya una situación de movimiento. Disculpe, Ricardo, ¿puedes Ujú. escribir esa frase Sí, sí, lo de voy a los escribir. ejemplos? Sí, sí, un momentito, lo voy a terminar de explicar y ahorita te explico. Eh, Ahora, onda matracia. Entonces, si yo quiero decir, él saltó del, ¿cómo se llama? Del colchón. Он прыгнул с матраса. Bien, он прыгнул с матраса. Ahora lo voy a escribir todo para que lo tengas ahí. Y yo lo que quiero es escribirlo primero y explicarte para que no pierdas la idea. Entonces voy a escribirlo aquí, pero tengo que hacerlo de tal modo que no me atrase en la clase de hoy. Ya, muy bien. Yo voy a escribir ahorita. Entonces, on spriknum smatrasa. Bien, matras, na matrasi, spriknum smatrasa. Del colchón. Entonces aplicamos esto de aquí. C. ¿Por qué? Porque estábamos viendo esto. Si sabemos que alguien está detrás de algo, entonces cuando decimos on, por ejemplo, выбежал, допустим, ¿no? Или вышел, por ejemplo, из-за стены. Он вышел из-за стены. Он вышел из-за стены. Voy a enviar este screenshot primero para explicarte. Ahora escribirte la explicación y todo lo que tú me estás pidiendo ahorita. No te preocupes. Para que lo puedas ver y al mismo tiempo entender. Bien, ya lo tienes entonces. Ahora te voy a explicar. Bien, ¿ves el chat? ¿Ves el chat? Sí, 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 Ricardo, Ya. sí veo. Justamente esto es lo que te había explicado. Bien, esto te había explicado. Entonces, ahora vamos a ver. Por ejemplo, cuando preguntan, vamos a imaginar una situación en donde se tenga que formular la pregunta Guillén. Guillén. Bien, Guillén. Guillén on. Guillén on. On. Said. Na. Ma. Trasie. Por ejemplo, un Said na matrasie. Где он, pero también vamos a poner aquí matraz. Matraz, ¿sabes qué es matraz, verdad? ¿Aló? Colchón, colchón. Así es, colchón, así es. Un momento. Tac. Ujú. Bien, matraz. Matraz, colchón.
Bien, como estás viendo, entonces, on стоит на матрасе. On стоит на матрасе. Voy a ampliar esto de aquí. ¿Se ve? Sí, se ve, Bien. se ve, Mira, Ricardo. cuando utilizan la pregunta где, estamos formulando una pregunta que requiere respuesta de ubicación de algo o de alguien. Bien, ¿dónde? ¿Dónde? Bien, vamos a poner su acentito. Ups, voy a poner su acentito. ¿Dónde? Где он? ¿Dónde está él? Vamos a poner aquí. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Eso es lo que nos quiere decir esta frase tan pequeñita. Где он? Tenemos un colchón. Tenemos un colchón. Poner aquí colchón. Un colchón. Y como vemos, él está parado en el ejemplo que he puesto y que tienes ahorita el screenshot. Él está parado sobre un colchón. Entonces, on стоит на матрасе. Y tú sabes, ya tú, en el caso preposicional se utiliza justamente la preposición na o ve en dependencia de la situación. Si está sobre, utilizas na y se declina con ye, que es la declinación del caso preposicional. On стоит на матрасе. Él está sobre el colchón, está parado sobre el colchón. Él está sobre el colchón, vamos a poner así, sobre el colchón. Bien, él está sobre el colchón. Hasta ahí está claro. Ricardo, sí está claro. El último que has escrito no se ve el texto. Ujú. Está Ah, alejado, de la pantalla. O sea, está fuera de la pantalla. espérate, voy a enviarte el screenshot. De repente en el screenshot se ve mejor. Vamos a hacer. Por favor, me confirmas que en el screenshot se ve todo. Y antes de continuar con la siguiente explicación, me avises si se ve todo para no, no perder la clase o la explicación. ¿Se ve? ¿En el screenshot se ve todo? Sí, se ve. Ok, listo. Entonces, como estás viendo en la parte final, donde dice, no, él está sobre el colchón. Bien, él está sobre el colchón. Entonces, ya ahí estoy explicando por qué ve o na, en este caso que estás viendo aquí, na, matrasi. No, na, en este caso es una preposición que se está aplicando en el caso preposicional. Y por eso el sustantivo va declinado en preposicional. Y con ye. Matras, matrasi. Eso lo tienes tú en las tablas, pero vamos a pasar el material de solo el preposicional aparte. Bien, así igualito como el genitivo, también lo vamos a pasar el preposicional también. Y bien, entonces, pero ahora cuando yo quiero decir de dónde, ahora vamos a decir que él saltó del matraz, digo, del colchón. Entonces, ups, un momento, vamos a seleccionar, vamos a ver.
No quiere. Bueno, ok. Entonces vamos a editar, digamos así. Voy a copiar todo esto para no estar escribiendo de nuevo todo. Y ahora voy a escribir nuevamente utilizando. Откуда, ¿de dónde? Откуда, ¿de dónde? Откуда он спрыгнул? Откуда он спрыгнул? Nuevamente tenemos el matraz, entonces он спрыгнул. Он спрыгнул с матраса. Voy a aumentar. Dime, ¿se ve todo completo? Sí, se ve, Hasta lo último. sí. Sí, se ve, el último se ve todo. Listo. Muy bien. Fíjate. Entonces, ahora viene otra situación. Fíjate, cuando nosotros sabíamos que él estaba sobre, sobre, sobre el colchón. Bien, acá está la declinación en preposicional ye para los sustantivos del género masculino en singular, con terminación nula. Bien, on stait namatra sie, ye. Esa es la declinación en preposicional. ¿Y por qué? Porque justamente estoy utilizando esta preposición, na, sobre. Ahora fíjate, cuando quiero yo sé que él está sobre un colchón y quiero decir que saltó desde ese colchón, ¿no? Entonces ahí hablamos. Откуда он спрыгнул? ¿De dónde él saltó? Он спрыгнул с, como estás viendo acá, matraza. Y esta es la declinación del genitivo. Bien, a es la declinación del genitivo. En nominativo es matraz, como estás viendo. Matraz, matraz. Bien, pero se declina. Se declina en diferente manera en dependencia del caso. Aquí, por ejemplo, namatrazi. Él está en o sobre el colchón. Ahí está en preposicional. Y aquí on sprignum smatraza. Acá está hablando de genitivo. ¿De dónde? Bien, entonces vamos a poner aquí. Se ve todo, ¿verdad? Se ve bien, ¿no? Aquí caso preposicional. Sí, se ve. Ok, caso. No se escribe. Caso preposicional. Y aquí caso genitivo. Caso genitivo. ¿Entendido? Y estos de aquí, fíjate, están relacionados. Ve, si tú ves que algo está dentro de algo o encima de algo, ¿me entiendes? Se utiliza la preposición na. No, si tú sabes que hay una situación en donde se formula la pregunta ¿dónde? ¿Где? Bien, y después, a partir de esa situación se va a aplicar un verbo de movimiento como saltar, entonces ya tú sabes que aplicas la preposición se. Estos están relacionados entonces uno con otro. Bien, después de dónde
después de la pregunta de dónde, se aplica la pregunta o se formula la pregunta de dónde. Vamos a poner aquí. Después de la pregunta ¿dónde? Se formula la pregunta de dónde. Si tú estás en esa situación, ¿me entiendes? Si tú estás en esa situación en donde en la que se pregunta dónde está algo o alguien y ves la preposición na y después te veas obligado a partir de esa situación en donde se formuló la pregunta dónde, se tenga que formular la pregunta de dónde, entonces ya tú sabes que na es reemplazada por se. ¿Entendido? Ricardo, Mm, uno más puedes repetir, por favor. Estaba pensándole, no lo he entendido bien. Estaba, ujú. Mira, nuevamente. En el primer caso, Gidie on стоит на матрасе. Él está parado sobre el colchón. En esta situación, cuando me preguntan dónde está él, estoy formulando la pregunta где, ¿dónde? Entonces, aquí me veo obligado a utilizar la preposición na porque estoy viendo lo que está sobre el metro, sobre el colchón. Где он? Он стоит на матрасе. Él está parado sobre el colchón. Si yo sé que a partir de esa situación voy a utilizar un verbo de movimiento, en este caso el verbo spricknut. El verbo spricknut. El verbo spricknut significa saltar. Si yo sé que a partir de la primera situación, vamos a ponerlo aquí, de la primera situación vamos a ponerlo aquí uno. Uno, uno, y aquí vamos a poner dos. Bien, tenemos la primera situación en donde se formula la pregunta где. Где он? Он стоит на матрасе. Bien, на матрасе. Hemos utilizado la preposición na. Bien, hemos utilizado la preposición na de el caso preposicional. Bien, si a partir de la situación uno se va a aplicar un verbo de movimiento, en este caso, spricknut, saltar de algún lugar, entonces na es reemplazada por se. Bien, por eso, acá dice, después, después, acá está. Después de la pregunta, ¿dónde? Se forma la pregunta, ¿de dónde? ¿Ya? Si a partir de la primera situación, uno, se formula otra pregunta que implica ¿de dónde? Utilizando un verbo de movimiento, como en el caso de spricknuts, saltar, entonces na es reemplazada por se. ¿Entendido? sí, sí, Ricardo, y ahora sí, ya. Gracias. Bien, Está ok. voy a enviarte este screenshot. Por ejemplo, por ejemplo, ¿tú sabes qué significa diván? Sí, sillón.
Ya, muy bien. Chas, un momentito. Voy a ir por una tacita de agua. Un momentito. Ya, ya, Ricardo. Aló. Ya, estoy aquí. Ya. Sí, Vamos a ver. Ricardo. Sí. Ya. Vamos a aplicar el mismo caso. Ya, pero ahora vamos a poner. Esto yo para mí es muy importante porque eh, tú sabes qué significa diván, ¿no? Diván. Ricardo Esteban Sillón. Sillón, así es. Muy bien. Entonces vamos a ver. Diván. Bien. Diván, sillón. Yo no voy a escribir ya ¿cómo se llaman? Las traducciones porque tu tarea es mínimo averiguar. Te soplo yo aquí, pero ya escribirlas no. Tienes que acostumbrarte a hablar solamente en ruso. Diván. Sí, Entonces, sí. ahora vamos a formular la pregunta, Где он сидит? ¿Dónde está sentado él? Где он сидит? Он сидит на диване. Он сидит на диване. Bien, vamos a separar un poquito esto así para que podamos explicarlo bien bonito. Он сидит на диване. Ahora vamos a poner que откуда он встал. Он встал дивана. Bien, lo estamos haciendo ahora todo junto para explicarlo. ¿Se ve todo? Sí, Ricardo. Sí. Muy bien. Mira, cuando hacemos la pregunta, Guille, fíjate, hacemos la pregunta Guille. Guille on sidit. Cuando hacemos la pregunta Guille, nos vemos forzados entonces a utilizar la preposición que corresponde al caso preposicional. Entonces, on sidit, él está sentado, na divane. Entonces, aplicamos la preposición na. Bien, y el sustantivo va declinado en preposicional. Ups, диване. Bien, esto significa, ye es la declinación del sustantivo masculino con terminación nula en nominativo e en singular. Bien, divan, acá lo tienes, fíjate, divan. Divan es un sustantivo del género masculino con terminación nula en singular en nominativo. Termina en consonante dura. Bien, entonces por esa razón su declinación en el preposicional es ye. Где
on sidit na divani. Ahora nos imaginamos que esta persona se levantó, ¿no? Para retirarse de ese sillón, de ese diván, vamos a hablarlo. Atkuda on stal, de donde él se levantó. Atkuda on stal, ya estamos formulando la pregunta de dónde, atkuda. Partiendo de la primera situación, esta es la primera situación. On sidit. Esta es la primera situación. Primera situación. Como yo sé que él está sentado, ¿me entiendes? Sé que se ha formulado la pregunta Guille porque de otra manera no puedo saber cómo puedo responder, ¿no? Entonces, Guille on sidit na divani. Esa es la primera situación. Si yo a partir de la primera situación sé que voy a aplicar un verbo de movimiento que implique movimiento, entonces de hecho siempre va a formularse la pregunta atkuda. En nuestro idioma es lo mismo. ¿De dónde vino Juan? ¿De dónde salió Juan? ¿De dónde proviene, por ejemplo, proviene, por ejemplo, la situación tal? ¿No? El de dónde implica movimiento. ¿Bien? ¿De dónde parte el avión? Y así sucesivamente. Como yo sé que de la primera situación, de hecho, se va a aplicar un verbo de movimiento, porque esa persona tarde que temprano se tiene que levantar, se tiene que caer, se tiene ¿cómo se llama? Tiene que saltar, algo tiene que pasar, ¿bien? No cuando sea movimiento. Entonces, yo ya sé que voy a formular la pregunta atkuda. Atkuda on stad. Atkuda on stad. Entonces, esta es la segunda situación que parte de la primera. Vamos a poner aquí segunda situación que deriva de la primera. Segunda situación que deriva de la primera. Entonces, como yo sé que la segunda situación deriva de la primera, en donde se utilizó la preposición na, ¿me entiendes? Entonces, yo respondo on stal, ya no na, sino se divana. Se divana. Divan ahora se declina en genitivo. En la primera situación está declinado en preposicional, en el diván. Y en la segunda situación está en genitivo, que dice que del diván se levantó. Como ya estás viendo, entonces, todo depende de la primera situación. Bien, si en la primera situación se creó si en la primera situación se formuló la pregunta Guille y de ahí va a derivar una segunda situación en la que se emplee la palabra o la pregunta atkuda, entonces la preposición na en la primera situación será reemplazada por se. ¿Entendido? Sí, Ricardo, sí, entendido. Ya están relacionados. Bien, ahí es donde va a suceder ese cambio. Por eso quería que explicarte bien, porque la vez pasada, pues, explicamos un poco rápido y quería que esto quede claro. Bien, tenemos la palabra divan, tenemos
formulamos una pregunta de dónde uno está sentado. Gdzie on sidit, ¿dónde está sentado él? Y queremos decir que está sentado en el diván. On sidit na divanie. Na divanie. Na es la preposición del caso preposicional. Ye es la terminación del caso preposicional. Hasta ahí estamos claros. Ahora, si a partir de la primera situación deriva una segunda, en la que se va a aplicar un verbo de movimiento, en este caso el verbo de movimiento es estar. Vamos a ponerlo por aquí. Esto es verbo de movimiento, implica movimiento. Vamos a poner un verbo, este es un verbo que implica movimiento. Vamos a poner movimiento. Bien, este verbo implica movimiento. Si a partir de la primera situación en donde empleamos la preposición na, se deriva una segunda situación en la que se va a aplicar un verbo que implica movimiento, entonces na es reemplazada por se. Y el sustantivo jivan ya será declinado ahora en genitivo. ¿Entendido? Sí, Ricardo, por el verbo. Así es, por el verbo. Así es. Ese verbo, en la primera situación, el primer verbo implica dónde. Sidit, ¿verdad? Sidiet. El verbo es en imperativo, en infinitivo es sidiet. ¿Dónde? ¿Dónde estás sentado? ¿Dónde te sientas? El segundo indica movimiento. Stal. Entonces, si en la primera situación donde se formuló la pregunta que se utilizó la preposición na, en la segunda situación que se deriva de la primera, na será reemplazada por se, porque el verbo que se está utilizando implica movimiento. ¿Quedó claro eso? Sí. Ricardo, algo más. Estamos en caso genitivo, ¿verdad? En caso genitivo. Y ya, este movimiento es de, ya, en el caso acusativo igual hay movimiento. Mexicano, ¿ves? Entonces, en este caso, mi referencia es, ¿qué se llama esto? En la primera situación Mm, es preposicional, caso preposicional. En el segundo es sí, caso sí, genitivo. ya. Eh, este verbo tal, Ajá. eh, Tal, tal. Se levantarse, se ha levantarse. levantado. Ujú. Ay, sí, ya. ¿Ya? Y, o sea, en este caso está relacionado directamente con el objeto, ¿no? O sea, en este caso. Así sería, ¿no? Eh, sí, está relacionado con los dos, sino que el objeto de donde uno se mueve va declinado en, ¿cómo se llama? En genitivo. Ricardo, está bien. Vamos a poner el caso Sí. genitivo. Bien. La primera situación es caso preposicional y la segunda situación que deriva de la primera es caso genitivo. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner por si acaso. Vamos a предложный падеж. Предложный падеж. No, mejor no voy a llenar esto de aquí. En la primera ya tú sabes, el primero es предложный падеж y el segundo es родительный падеж. Yo pienso que hoy se explicó mejor esta situación, ¿verdad? Que en la anterior. Sí, 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 Ricardo. Ya. Entonces vamos a poner ahí. Ya está, te envié eso. Muy bien, ahora vamos a continuar. Ya que terminamos con esto, vamos a continuar con la clase. Hoy tenemos que terminar con el caso preposicional. Bien. Другие значения родительного падежа с предлогами. Otras aplicaciones del caso genitivo con preposiciones.
Fíjate. Ящик для писем. Предназначение. Ящик для писем. Предназначение. O sea, funcionalidad. ¿Para qué? Он надел все, кроме шляпы. Él se colocó el gorro, no, se puso todo menos el gorro. Он вышел из дома без шляпы. Отсутствие. Bien. ¿Esto qué significa? Vamos a explicar. Fíjate. Después de la preposición. Un momento. Bien. Después de la preposición dlia, después de dlia, por si acaso, el sustantivo que le acompaña siempre irá en genitivo. Vamos a ver todos los sustantivos aquí. Господи. Todos los sustantivos son declinados en genitivo. Después de dlia, todos los sustantivos son declinados en genitivo. Por eso, tú sabes que es pismó. Pismó. Ya habíamos hablado la vez pasada de las... Sí, de sí, Ricardo. ¿Te acuerdas? Bien, gracias. Gracias Sí, que te sí, recuerdas esto Ricardo. porque... Muy bien. Ahora, un naciencio, cromie, además de... Entonces, después de esto, después de cromie, todos los sustantivos van en genitivo. Шляпа, шляпы. Шляпа en nominativo, шляпы en genitivo. Bien. Entonces, después de cromie, también todos los sustantivos son declinados en genitivo. Он вышел из дома без шляпы. El nominativo es шляпа, termina en a. Шляпа es un sustantivo en singular de género femenino que termina con a, bien en nominativo. Por eso a es reemplazada con u en el genitivo. Ya hemos visto eso contigo detalladamente. Entonces, cada vez que tú utilices esta preposición bies, entonces el sustantivo va declinado en genitivo, como lo estás viendo aquí. Шляпы. Acá pisiem, ya tú sabes. Esta es una vocal corrediza. Esto es otra manera de aplicar, esta es otra aplicación del genitivo. Bien, después de dlia, después de cromie, después de bies, se utiliza o se declinan los sustantivos en genitivo. ¿Entendido? Sí, Ricardo, sí. Eh, ya está bien. La declinación, el pisiem, esta declina en genitivo, el riliapi también, el Ляпы. riliap, Ляпы. liapi, Ajá. liapi, Ujú. liapi. Ya, Así es. Bien, continuamos. ya. Другие значения родительного падежа с предлогами. Otras aplicaciones del género, disculpa, del caso genitivo con preposiciones. Обратите внимание на употребление предлогов в ответах на вопросы. Presten atención al uso de las preposiciones en las respuestas a las preguntas. Куда, где, откуда.
Fíjate. Куда, ¿a dónde? Куда, ¿a dónde? Где, ¿dónde? Откуда, ¿de dónde? ¿Entendido? Куда, ¿a dónde? Где, ¿dónde? Откуда, ¿de dónde? Куда поднимается турист? На гору. Где он находится? На горе. Откуда он спускается? Упс, извините. Откуда он спускается с горы? Fíjate, cuando nos preguntan ¿a dónde? ¿A dónde estamos? Sabemos que empleamos eso porque aquí está el verbo. No hay otra manera de preguntar, no hay otra variante de preguntar porque sabemos que Patimai significa subir. ¿A dónde se sube o sube el turista? Na goru, fíjate, na se utiliza la preposición na, pero fíjate, vamos a poner aquí, así mejor. Se utiliza la preposición na, pero el sustantivo está declinado en acusativo. Eso lo hemos visto. Nagoru. Bien. Gara, montaña, termina en a, Nagoru. A la montaña. ¿A dónde se sube? ¿Dónde se sube el turista? A la montaña. Bien. Ahora, tenemos la situación. Где он находится? Ahora imaginémonos que ya está en la cima. Entonces, formulamos где на горе. Aquí, на горе. Pero fíjate, está declinado en preposicional, porque la pregunta lo requiere. La pregunta requiere la aplicación del preposicional. Где. En el primer caso o en la primera situación, куда requiere la aplicación del acusativo porque estamos empleando la pregunta куда. Y en el segundo caso, en el tercer caso o tercera situación, nos vemos obligados a aplicar o el caso genitivo porque nos están formulando la pregunta откуда. Sgari. Están aplicando la preposición se y la aplicación del genitivo. Esta es la declinación del genitivo. Si te darás cuenta, es lo que hemos visto hace un momento. Esta es la primera situación, por decirlo así, y a partir de la primera situación derivó la segunda. Porque la primera situación, él está en alguna parte, ¿dónde? ¿Verdad? Y algo tiene que ocurrir después. Entonces, él, ¿qué hace? Baja, spускается. Esto es un verbo de movimiento. Entonces, por eso, na es reemplazada por se. ¿Te acuerdas lo que hemos visto hace un momento? Y Ricardo, sí, Y así sí, sucesivamente. Fíjate. Entonces, откуда implica el uso del caso acusativo. Где implica el uso del caso preposicional. Y откуда implica la aplicación del caso genitivo. ¿Entendido? sí, Ricardo. Bien, voy a enviarte este screenshot. Un momento. Acá está. Ahí está. Continuamos. Другие значения родительного падежа с предлогами. Ya sabes.
Otras aplicaciones del caso genitivo con preposiciones. Обратите внимание на употребление предлогов в ответах на вопросы. Presten atención al uso de las preposiciones en las respuestas a las preguntas. Fíjate, куда, nuevamente, где y откуда. ¿Qué significa? Что означает куда? Esto означает куда, ¿a dónde? ¿A dónde? Что означает где? Означает где, dónde. Ага, где означает дónde. Что означает откуда? Sí, eh, откуда означает de dónde. ¿De dónde? Muy bien. Veamos las siguientes situaciones. Куда идут дети? В школу. Где они учатся? В школе. Откуда они возвращаются? Из школы. Otro. Todo lo que hemos visto anteriormente, a partir de las ilustraciones de las preposiciones, se están aplicando aquí en situaciones reales, por decirlo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, куда, ¿a dónde? Куда идут дети? ¿A dónde van los niños? ¿A dónde van los niños? Y como tú estás viendo aquí, no están yendo a la escuela. Vamos a ver aquí, están yendo a la escuela. Bien, están yendo a la escuela. Y ya había hablado que la pregunta kuda en el tema de cómo se llama, de movimiento, ¿no? Porque aquí está viendo una situación de movimiento, ¿verdad? Se están trasladando de un punto a otro, están yendo a un punto, de un punto a otro. Entonces se aplica el caso acusativo. ¿A dónde? Школу, al colegio. Школу. Aplica la preposición v y la declinación del acusativo. Школу. Bien. Cuando formulan la pregunta ¿где? ¿Dónde están? ¿Где они учатся? ¿Dónde ellos estudian? Entonces, aquí requiere la aplicación del preposicional en la escuela. Y aquí esta es la declinación del caso preposicional. ¿De dónde ellos regresan? Откуда они возвращаются? Ah, yo sé que los niños están dentro de un lugar, ¿no es cierto? Están en una escuela y tarde que temprano tienen que regresar. Y esa situación, esa obligación de regresar implica el uso de un verbo de movimiento, возвращаться, regresar. Ah, ok. Entonces, ya no utilizo v, sino utilizo is. Están regresando de la escuela. Откуда они возвращаются? Из школы. ¿Recuerdas que hemos visto todo esto hace un momento? Sí, Ricardo, sí, sí, Bien. profesor. Entonces, ¿ves? Ya vemos. ¿Dónde y откуда? Esto está relacionado con eso según lo que hemos visto hace un momento, en cómo se llama, explicando en el chat. Bien, por esa razón es que se utiliza is. Eso tienes que tener presente, muy presente. Si hay algo, digamos alguien está dentro de un lugar, entonces tú ya sabes que vas a aplicar v, no que indica, es la preposición que nos señala que alguien está dentro de algún lugar, ¿bien? Y si tú sabes que a partir de esa situación en donde alguien se encuentra en un lugar, tú sabes que tarde que temprano va a salir. Entonces, si va a salir, esa V que indicaba que estaba dentro va a ser reemplazada por is, de ese lugar. ¿Entendido? Ricardo, Ricardo, quiero quiero memorizar esto. Ujú. Kuda, ¿a dónde? ¿A dónde? Id, idut dieti. Entonces están yendo los niños, ¿sí? A dónde van los niños? Ujú.
En este caso, el, em- estoy usando creo que mal el término, dónde están yendo los niños? No, ¿a ¿O está dónde? bien? No, ¿a dónde van los niños? Ah, ya. ¿A dónde van los niños? Ujú. Ya. Ahora mi respuesta es Kuda idut dieti. Bi skolu está declinado en acusativo, ¿sí? Acusativo, en acusativo, así es. Ya. Esto es kolu, es acusativo. Ahora, Gidie ani uchitzia, Uchitza. ¿dónde ellos estudian? Ujú. ¿No? Así es, donde ellos Isnachai, estudian. Isnachai, ahora, Abi Skoli, Ajá, en la escuela, en la escuela. está declinado, está declinado en preposicional. Así es. Ya, ahora, preposición, la preposición be es en caso cuando está dentro, ¿verdad? Está bien, eso ya entiendo. Ajá, ¿Y por qué está declinado de preposicional? Porque está dentro de un objeto, dentro de una casa, ¿no? así es, Por eso así, es dentro. preposicional. Dentro de, sí, de un lugar, ajá. Ya, ya. Ahora, acuda. ¿A dónde? ¿De dónde? Perdón. ¿De dónde ellos Regresan. mm, ¿cómo se llama? Regresan? ¿No? Así ¿De es. dónde ellos regresan? Acuda ani vas vas brashayutsia. Wavrashayutsa, así es. Vas brashayutsia. Is, iskoli, está declinado en genitivo. En genitivo, así es. Así es, mi Ya, estimado. ya. Ahora, el is me has explicado ayer, el otro día, Y hoy día, siempre se usa y hoy día cuando también, se sale de, cuando, hoy día también te está explicado hace poco en el chat. sí, Ujú. sí. Igual, este caso ya se han salido del objeto de ese Exacto, contorno fuera. Por fuera. eso es is. Claro, porque Ya, ya sabes, como estaba V, nos decía que estaban dentro, entonces V es reemplazada por is. ya, ya. Está bien. Mm, Bien, ya, aquí ya entendí. te lo he escrito por si Sí, acaso. ¿Lo ves? sí, Ya, sí, Ricardo, gracias. te voy a enviar el screenshot. Te voy a enviar el screenshot para que quede bien claro eso. Listo. Ya te envié eso.